Monte Albán. Monte Albán fue durante mucho tiempo la sede de poder dominante de la región. Se fundó en el año 500 a.C. sobre la cima de una montaña en el centro de los valles centrales de Oaxaca, y funcionó como capital de los zapotecas desde los inicios de nuestra era hasta el 800 después de Cristo. El nombre antiguo de esta ciudad fundada por los zapotecas a finales del Preclásico tardío es objeto de discusiones. Se sabe, en cambio, que los mexicas llamaron a la ciudad como Ocelotepec, que en mexicano significa Monte Jaguar o Monte del Jaguar, de Ocelotl, jaguar, y Tepec, monte o cerro. Sin embargo, el nombre en castellano de Monte Albán fue dado por los españoles en la conquista por la similitud del paisaje de los montes albanos en Italia. En su momento de mayor desarrollo, Monte Albán llegó a tener cerca de 35.000 habitantes, quienes vivían en su mayoría en las laderas terraceadas de la montaña, dedicados a la agricultura. La zona arqueológica de Monte Albán fue declarada por la UNESCO conjuntamente con el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 11 de diciembre de 1987. Inicio de Montalbán. Montalbán inició su propia historia alrededor del siglo V a.C. Para cuando se comenzó la construcción del centro administrativo de Montalbán, Mogote y Dinazú, ya contaban con edificios públicos monumentales. La relación entre estas tres grandes ciudades no es muy clara. Pudieron ser ambiguas o francamente conflictivas. Algunas otras poblaciones de los valles parecen haber optado por un sistema de alianza con la nueva élite de Monte Albán. Entre estas se encontraban Tomaltepec y Yagul. El hecho es que durante la segunda mitad de la fase Monte Albán I, de los años 300 a 100 a.C. aproximadamente, la región debió enfrentar un clima de hostilidad derivado por el expansionismo militar de Monte Albán, tal como atestiguan las representaciones de personas sometidas, los llamados danzantes. Monte Albán es el escenario de varias innovaciones importantes en el contexto mesoamericano. En contraste con otras regiones que durante el Preclásico medio y superior recibieron un importante aporte a la cultura olmeca. La escritura zapoteca estaba asociada al registro de sucesos notables para la historia de la ciudad, por lo que implica el manejo de un calendario. Durante la fase 1 de la ciudad se comenzó el aplanamiento de la cumbre, así como la construcción de un muro defensivo en las laderas norte y oeste del cerro. Florecimiento de Monte Albán y Teotihuacán. A lo largo de su historia, la ciudad mantuvo vínculos muy fuertes con otros pueblos de gran importancia en Mesoamérica, en especial con los teotihuacanos durante el Clásico. Durante la fase Monte Albán segunda temprana, la capital zapoteca tuvo una población de aproximadamente 17.200 habitantes, que la convertirían en una de las mayores ciudades de Mesoamérica. Para esta época, habían caído bajo su esfera de influencia, además de los valles centrales, la cañada de Cuicatlán, algunas zonas de la Sierra de Juárez y de las costas oaxaqueñas del Pacífico. El creciente poderío de los zapotecos les permitió convertirse en un nodo importante del comercio mesoamericano, de modo que establecieron lazos de intercambio de bienes con regiones como la costa del Golfo de México y el Valle de México, donde Teotihuacán se había convertido en la principal ciudad tras el abandono de Cuicuilco a causa de la erupción del Xitle. Las excavaciones arqueológicas en Teotihuacán ponen de manifiesto que en esta ciudad existía un barrio zapoteco hacia el final de la fase 2 de Monte Albán. Parece probable que los zapotecos hayan participado en el florecimiento de la metrópoli localizada en la ribera oriental del lago de Texcoco. Colapso de la ciudad. Al final de la fase Shō, durante el siglo VIII, las obras públicas en Monte Albán se detuvieron. Los edificios del centro ceremonial ya no fueron remozados nuevamente, lo que es indicador del abandono de la ciudad por parte de la élite gobernante. Al mismo tiempo, la ciudad perdía su población a favor de las otras localidades cercanas, ubicadas en el valle, pero en las inmediaciones de la antigua ciudad. El colapso de Monte Albán ocurrió algo más tarde que el de Teotihuacán, aunque existe la probabilidad de que la inestabilidad política de Mesoamérica, derivada del vacío del poder lejano por la ciudad de la Cuenca de México, hayan contribuido al declive de los principales centros urbanos entre los siglos VIII y IX de la era cristiana. Exploraciones arqueológicas. La zona arqueológica de Monte Albán atrajo visitantes y exploradores desde la época del Virreinato de Nueva España. No se han encontrado referencias a esta ciudad en textos de los siglos XVI, XVII y XVIII,
pero no parece probable que la ciudad haya permanecido completamente olvidada hasta el siglo XIX. A principios del siglo XIX, en 1901, Guillermo Dupaix realizó una serie de investigaciones en la zona como parte de un encargo de la corona española para la creación de un inventario de antigüedades indígenas en Nueva España. La primera investigación intensiva en el sitio corrió a cargo del mexicano Leopoldo Batres. Sin embargo, de mayor relevancia por los hallazgos realizados en el lugar fueron las excavaciones dirigidas por Alfonso Caso Andrade en 1931 y 1939, estas últimas en compañía de Ignacio Bernal y Jorge Acosta. En la segunda temporada, los arqueólogos realizaron investigaciones en el conjunto monumental de Monte Albán, lo que permitió rescatar y restaurar la mayor parte de los edificios que constituyen la zona abierta al público. Gracias a las exploraciones de Caso y sus compañeros, fue descubierto un número de edificaciones habituales cívico-administrativas y religiosas. La tumba 7 resultó ser de personajes importantes, como lo demostraban las magníficas ofrendas. Fue denominada con el número 7 por así corresponder a la secuencia de tumbas excavadas hasta el momento. La tumba 7 fue reconocida como el hallazgo más espectacular de América Latina en sus tiempos. Gracias, eso es todo y aquí les dejamos unas cápsulas informativas para que se apoyen en esto a saber más sobre el tema. Hasta luego.